Yo soy la única presencia actuando aquí o allá, donde tú quieras que actúe. Para ayudar a aquellos que han desencarnado, debes decir: yo soy la presencia que mantiene a esa persona en la esfera a la que pertenece, enseñando e iluminando. Para perfeccionar condiciones, di: yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación. La humanidad en general y los médicos en particular han distorsionado las cosas lastimosamente. El individuo que desea ascender a la presencia yo soy y vivir allí necesita la energía que precisamente desperdicia. Los médicos son responsables en mucho de esta terrible condición porque enseñan y abogan por la exaltación del apetito sexual, que es el mayor canal de desperdicio que tiene la humanidad. Esto es lo que hace imposible asirse a la presencia yo soy lo suficiente para lograr la maestría. Es el 95% de la causa de vejez, la pérdida de la vista, del oído y de la memoria, ya que estas facultades dejan de funcionar correctamente cuando cesa de fluir la corriente de energía vital a la estructura celular de la masa cerebral. Pero esto no lo reciben bien los individuos hasta que lo aprenden a fuerza de golpes. La voluntad no puede nada sin esta energía vital. Esta energía que el hombre desperdicia es la fuerza que les permitirá unirse firmemente a la presencia yo soy. Es la vida que necesita para asirse a la presencia de Dios yo soy. Cuando el ser exterior ha pasado centurias usando su fuerza vital para crear condiciones erradas, ese desperdicio se vuelve un drenaje abierto y constante contra la conciencia individual. No hay sino una sola manera de cambiar aquello que se ha construido por ese canal erróneo que mantiene al ser atado al mal uso y a la mala manifestación. Es cada vez que se presente la ocasión o la presencia de un falso concepto, dirigir el pensamiento instantáneamente al ser superior. Muchas personas tienen la creencia de que se puede controlar el deseo sexual por pura fuerza de voluntad, obligándose a dominar el impulso, bien sea sexual o de alcohol o de cigarrillo o drogas o cualquier adicción. Esto no sirve de nada porque lo que se gana es la represión que lo obliga a irrumpir al mecanismo por otro lado. Lo único que hay que hacer es cambiar la atención y salir de allí en la forma siguiente: yo soy la presencia que cambia esto y lo cambia ahora, porque la acción de Dios es siempre instantánea. En toda condición errónea, lo primero es invocar la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Acuérdate que el poner las cosas en un orden y al poner en movimiento la energía o energizar algo, instantáneamente actúa. Cuando se usa el yo soy, se pone en movimiento el poder de Dios y éste actúa. Tal vez uno de los estados más lamentables en que tiene que vivir el ser humano es el llamado derecho legal de mantener atado a otro ser humano a la actividad sexual cuando éste ya quiere liberarse. Pues aún en la ignorancia de la mente exterior hay naturalezas que tienen un poderoso desarrollo de la actividad amor. El amor puro nunca actúa más abajo del corazón. El amor verdadero jamás requiere contacto sexual de ninguna clase. La gran ascendida hueste de la luz está siempre con aquellos que desean actuar con justeza.
Envíales tus pensamientos y recibirás su apoyo. Tú puedes hacer que las cosas sean como tú quieres. Tú posees un poder invulnerable e invencible si eres de los que conocen y practican la presencia yo soy. La ley del perdón es la puerta abierta para llegar al corazón. Es la nota tonal, el eje del universo. Aquí están los puntos más profundos de esta práctica. No los uses para enseñar a principiantes, pues no lo entenderían. Pues bien, en este final del capítulo 12 del libro de oro de Saint Germain se habla de un tema que puede llegar a ser bastante polémico. Hay que tener en cuenta que esto fue escrito en el año 1940 aproximadamente, si no antes, y que las condiciones energéticas, psicocorporales y físicas de las personas eran muy diferentes a los de ahora. Sobre todo porque en aquel momento quizá había más desconexión del cuerpo físico con la conciencia, del cuerpo físico con... había un desorden del cuerpo físico en relación a los centros energéticos y había una discordancia entre esos centros. Es decir que si nosotros miramos y escuchamos todas las cosas que se escribieron, se dijeron en esa época, siempre veremos que se da el mismo consejo, que es el del ascetismo. Esto es lo que practican los monjes que están en encierro, la mayoría de ellos. El ascetismo es no tener relaciones sexuales. Saint Germain aconseja no tenerlas y da algunas ideas para realizar esto. Pero el tema, me parece que el tema, yendo a una visión un poco más actual de ese tema, quizá hay un tema que tiene que ver y que lo menciona ya al final e incluso da la indicación de lo que hay que hacer para salir de una adicción, es la desconexión del impulso sexual con el ser o con el ser más profundo. Entonces ahí sí puede haber un tipo de idea quizá un poco más actualizada de esta visión sobre la sexualidad. Saint Germain habla de los médicos porque claro, en ese momento seguramente los médicos habían comenzado a hablar de este tema. Pero lo cierto es que es un tema delicado porque en el impulso sexual hay muchas energías y entre ellas también hay energías que vienen de un lugar que no es el del amor o que no es el del encuentro, y dentro de ese movimiento existen muchas cosas negativas. Entonces, sin entrar en una disyuntiva moral, quizá habría que comenzar a pensar desde dónde surgen estos impulsos y qué es lo que uno tiene que hacer con ellos. Y no, quizá lo que abre Saint Germain al abrir esta puerta es a comenzar a pensar en qué tipo de sexualidad tenemos, qué tipo de forma de encuentro con el otro tenemos, y a comenzar a apoyarnos en que los centros superiores estén presentes en ese encuentro. Entonces las energías se moverán no unidireccionalmente solo en un centro, sino que complementarán al movimiento de todo el ser en su encuentro con el otro o en el encuentro sexual, para decirlo más claramente. Este es un tema que cada persona tiene que ir viviendo y evaluando. Después está la decisión que uno toma, si es el ascetismo, si es
el tipo de encuentro que uno quiere tener, cómo uno maneja este aspecto en su vida. Pero lo cierto es que si hay algo que nosotros no queremos, Saint Germain no solo da la puerta, sino que da la llave para abrir esa puerta, que son estas afirmaciones que él hace al final del capítulo. Y por medio de estas afirmaciones uno puede elevar la energía y quizá allí decidir lo que uno quiere hacer con este tema desde un punto de vista más espiritual. O desde un punto de vista donde la presencia yo soy está presente en ese momento. No es que debemos correr esta espiritualidad y esta luz que aparece en nosotros, sino que justamente en el momento del encuentro sexual es el momento para que la luz brille y es el momento para que estemos viviendo en conciencia y no en inconsciencia. Este es un tema que tiene muchos matices, es un tema que debemos tratar con sabiduría y alegría, y tiene muchos matices porque a lo largo de la historia de la humanidad es un tema donde ha tenido muchos prejuicios, hay muchos contenidos allí y muchas ideas y mucha falsa moralidad y mucha energía baja metido en un instrumento que seguramente es de los más sagrados. Los yogis lo tienen claro, las culturas antiguas en sus mecánicas de desarrollo interno tenían muchos consejos y muchas formas de ver este tema, y Saint Germain aquí nos simplemente advierte, simplemente dice que por allí también se va mucha energía. Esto debemos también tenerlo en cuenta. Cómo hacer para que esa energía no se vaya y esa energía nos potencie en vez de que nos desenergetice. Así que bueno, es un tema para meditar y es un tema para escuchar sin prejuicio también lo que Saint Germain explica en este final del capítulo 12. Espero que te sirvan estas palabras, aunque sea para reflexionar o pensar en relación a este y otros temas que Saint Germain va desarrollando en el Libro de Oro. Gracias por escuchar.